Eh, bueno, gracias por los asistentes, por este día que de repente se puso tan helado. No partió así, pero se puso helado. Eh, entonces, las gracias por haber venido. Mi nombre es Jorge. eh, Llevo un poco tiempo militando. Soy de aquellos que se reencantaron, así que aquí estamos volviendo a generar un aporte. Y agrego también a Vladimir, ¿cierto? Y a Nathan, que son, digamos, quienes dieron el espacio para poder trabajar acá en la formación. Y, digamos, así, grosso modo, que yo me he dedicado al trabajo académico. Actualmente trabajo en, en sociología y lingüística, y por eso es que llego, digamos, a proponer este espacio para poder discutir un poco sobre este fenómeno de la posverdad, que es bien problemático a la luz del pensamiento socialista en el siglo XXI, porque nos impone ciertos desafíos que es lo que voy a tratar de proponer. No tenemos otra opción que actualizarnos y meternos en ese debate. De lo contrario, vamos a perder muchos espacios donde la producción de sentido y la producción de discurso progresista puede ser aplacado, destruido, diluido o apropiado, como incluso lo hemos estado viendo en últimas semanas con lo que han sido las nuevas políticas de gobierno, donde un análisis un poco más profundo uno puede ver en realidad qué es lo que están diciendo. O sea, realmente hay una apropiación del discurso progresista o en realidad hay otra cosa que están diciéndolo de un modo escondido, si queremos, y eso en realidad es lo que constituye el fenómeno de la posverdad. Como ahí está en la imagen, ¿cierto? Jura decir toda la posverdad, nada más que la posverdad. Efectivamente estamos en ese fenómeno, y ese fenómeno, lamentablemente, es un fenómeno que, como digo, está bien complicado, que está en el marco de las redes sociales. O sea, el auge de Internet ha hecho que hoy día, incluso espacios laborales, el mismo uso del computador, el Internet, está completamente integrado a la rutina. O sea, hoy día no tener Internet o en cosas como, por ejemplo, no tener un correo electrónico, generan una distancia en las formas de participación social. Y bueno, esta forma de participación social es donde nosotros podemos eh, generar este debate de la posverdad, dado que, a propósito de los datos que vamos a discutir ahora, la cantidad de información que se está trabajando y que está circulando en los medios de comunicación y que llegan a las personas, el 80% pasa por el celular. O sea, otros medios de comunicación como televisión, periódico o lo que queramos, incluso sobre todo medios de difusión eh, impresos, están dejando de tener un rol importante en la sociedad. O sea, estamos abiertamente al mundo digital. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta, sobre todo si uno hace un análisis de cuál es la participación de cada generación en lo digital. Y vemos que a medida que las generaciones son más nuevas, más recientes, tienen más uso de incluso las redes sociales. Eh, por comentarles algo, por ejemplo, me tocó estar conversando con unos chicos entre 14 y 15 años, y yo les estaba hablando de páginas web. Y uno de ellos me pregunta, ¿qué es una página web? ¿Ya? O sea, se mueven solamente en base a aplicaciones de celular. Entonces me estaba preguntando cómo lo que yo le estaba proponiendo, en qué aplicación, dónde la podía descargar para utilizarla. Entonces, para que veamos que hay una distancia, y esa distancia es la que tendríamos que enfrentar en el siglo XXI, porque estamos realmente llegando a disputar ese espacio, o sea, esa aplicación, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido de realidad está construyendo en los jóvenes o en los niños? ¿Cómo lo está construyendo? O sea, esa es la gran problemática. Pero bueno, este concepto no es nuevo. De hecho, no es nuevo. Uno podría decir que la política, la posverdad, que está muy asociado al tema del engaño, ha sido siempre, ¿no? Incluso algunos hablan de que la política sería el arte del engaño, ¿ya? Por lo tanto, no sería un fenómeno nuevo, pero sí sería un fenómeno nuevo en relación a cómo se ha ido comportando en las relaciones sociales a través de las redes sociales, a través de Internet. Eso es lo que aparece como nuevo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí sale
que por ejemplo otro ejemplo donde aparece este tema de la posverdad, y propone como dos causas, que es la falta de confianza en las instituciones y el avance de la tecnología. O sea, cómo ese contexto habría permitido que la posverdad se fuera estabilizando como una práctica política que está fundamentalmente enfocada a la distorsión o a la producción de sentido en la opinión pública, ¿ya? Y cómo eso puede interactuar y poder obtener beneficios políticos de cualquier índole. ¿Ya? Otro ejemplo, 2010 se retoma el concepto, aunque esta vez para referirse a los políticos que negaban el cambio climático a pesar de las pruebas científicas que lo sustentaban. O sea, a partir de este año empieza a hacerse más público el cuestionamiento a la razón científica, al positivismo. O sea, ese cuestionamiento llega finalmente a la prensa, cuestionamiento que por supuesto tiene muchos años y en ciencias sociales incluso está superado, pero ya empieza a debatirse. O sea, oye, ¿realmente el cambio climático es causado por nosotros o no? Y hay diversas opiniones. Y cómo el poder científico también genera esa posibilidad de relativizar el tema. No pocos científicos, ustedes los pueden buscar incluso con publicaciones en importantes revistas como Nature u otras, hablan de que en verdad el cambio climático no estaría producido por nosotros, sino que sería parte del ciclo del planeta Tierra. Interesante el argumento que dice que en verdad si eso es así, es preferible creer que somos nosotros los que estamos provocando el cambio climático y no el planeta, porque si el planeta es parte de su ciclo, no tenemos nada que hacer. O sea, aunque cambiemos nuestro sistema y nuestro modo de producción, el planeta nos va a acabar igual, ¿ya? El tema es que cómo políticamente se ocupa esa relatividad, que sería una discusión desde quienes están produciendo un conocimiento científico a cómo se lo lleva a la opinión pública, y empieza a generar posibilidad de obtener apoyo o rechazos políticos. Bueno, y como les decía, ya digamos, el Economist publica también el tema del arte de la mentira, posverdad, política de la posverdad en la era del social media, que sería el tema de los medios de comunicación, que ya aquí se empieza a configurar y a observar mucho mejor este fenómeno. O sea, cómo por las redes sociales empiezan a fabricar mentiras emotivas, cuyo objetivo es poder llegar a la sensibilidad de las personas. Y muchas veces la forma de la argumentación que cotidianamente circula reemplaza palabras. Por ejemplo, el yo siento que con respecto a esto, en vez de yo pienso que, lo que genera una relatividad con poder discutir sobre si existe una realidad objetiva. Incluso muchos hablan que a partir de este momento la posverdad, cuando se empieza a utilizar como forma lingüística en la vida cotidiana, incluso inhibe el debate, inhibe la posibilidad de generar un debate, una discrepancia, porque como se construye emotivamente, donde se busca apelar a las emociones, a la sensibilidad, cualquiera que plantee un argumento racional, científico u objetivo, es rechazado, porque digamos su razonamiento se ve como violento, como hostil, frente a la posibilidad de que el otro está viendo lo que siente con respecto a la situación. Y eso es bien complejo porque deja el terreno bien arisco. Bueno, otro dato que condiciona mejor este contexto de la posverdad, ¿no? Y cómo uno podría analizarlo. La credibilidad de los medios de comunicación no para de caer, solo el 32% confía en su labor. Y esto es interesante porque a propósito incluso de la crisis que están viviendo hoy día los canales de televisión chilenos, entonces probablemente se van a transformar en un esquema gringo o esquema de cable, que es dar series y programas repetidos y no tener programas en vivo. A pesar de esa complicación, los medios de comunicación tienen cada vez menos credibilidad. Y esto es interesante porque acabamos de decir de que el 80% de la información hoy día circula por el celular. Y también están metidos ahí los medios de comunicación, pero la gente no los cree. Entonces ahí vemos cómo se va armando este esquema. La evaluación de Internet, en cambio, sigue subiendo. Y esto es lo que estamos hablando, que cada vez más la radio, el cine, la revista, el periódico ya van perdiendo protagonismo como una fuente de información interesante para las personas. Y el Internet aparece como la primera fuente de información válida para poder generar una discusión. De hecho, incluso hoy día es muy cotidiano que uno está hablando sobre algo y tiene duda,
busca el celular, internet, busca la fuente. Ah, sí, mira, efectivamente esta persona, la historia, el año, lo que hizo, ¿ya? Entonces, internet hoy día se está transformando como una fuente de información. Y ahí es donde viene el problema, porque se transforma como una fuente de información, pero ¿quién produce esa información? ¿Quién controla esa información? Eso es lo complejo. Este es un dato norteamericano, dice de que 6 de cada 10 americanos, digamos, toman las noticias de las redes sociales. Y para Chile, bueno, no encontré datos, pero debe andar similar. O sea, en el contexto, como decía, que el 80% de la información está circulando en las redes sociales, lo más esperable es que las personas, la mayoría de las personas hoy día, cómo se entera de lo que sucede, sea por los celulares. De hecho, por las redes como Facebook y Twitter. ¿Ya? Ahí otro gráfico que muestra cómo las personas también se informan dentro de lo que sería Internet, y Facebook y YouTube aparecen como las fuentes de información más utilizadas por las personas. ¿Ya? Incluso hoy día Facebook, a pesar de las críticas que tiene, y de hecho la red que está cuestionada en algunos sectores por a ver si se mantiene o no, la verdad es que se ha mantenido igual. O sea, Facebook sigue mutando, tanto como lugar de información, se reformó también como una medio de publicación de eventos, medio de venta y compra. O sea, las personas han logrado colonizar el espacio con la diversidad de acciones que se le pueden ocurrir. Pero a pesar de esa crítica, Facebook sigue siendo importante. ¿Ya? Y eso, de hecho, hay críticas ahí, por ejemplo, de la militancia por internet, que no sé si lo han escuchado, ¿no? De compañeros y compañeras que le dan likes y me gusta a los comentarios, pero no participan de nada. ¿Ya? Entonces ahí hay un fenómeno. O sea, Facebook está, digamos, siendo un lugar donde se construye también sentido. Ahora, ¿qué pasa con Google? Que de hecho Google viene generalmente predeterminado en los buscadores, en los celulares, ¿no? Uno cuando busca algo, Google está como una página ahí constante. Y el problema de Google, ¿ya? Dice ahí, no es solo una plataforma, moldea y distorsiona la forma en cómo vemos el mundo. El buscador es un algoritmo de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Cuando uno busca algo en Google, el programa que busca va almacenando todas las búsquedas que uno va haciendo anteriormente. ¿Ya? Entonces lo que va haciendo es que genera un algoritmo, genera en el fondo una probabilidad de lo que yo estoy buscando frente a la cantidad de información que puede aparecer para ver si yo encuentro nueva información. El problema es que ese algoritmo no sabemos cómo está construido, y segundo, como un algoritmo de aprendizaje, lo que ocurre es que está la posibilidad muy cierta de que yo busque algo a través de Google y nunca lo pueda encontrar. ¿Por qué? Porque como el algoritmo está diseñado para mi buscador, para las búsquedas que yo hago, es muy posible que haya páginas que nunca van a aparecer en esa búsqueda. Y solo van a aparecer las páginas que aparezcan en Google. Y otra cosa es que cuando uno busca algo, generalmente la primera página de Google, la primera búsqueda, son las empresas las que pagan por aparecer primero o segundo orden. O sea, eso se paga, no es espontáneo, ¿ya? Entonces está todo producido. De ahí es que efectivamente puede haber información que uno, por más que quisiera encontrar, jamás la va a encontrar, y cuando uno quisiera buscar una información, la que aparezca va a estar condicionada por intereses económicos. Bueno, ahí dice Google, la democracia y la verdad sobre búsqueda de Internet es básicamente lo mismo, ¿no? Como grupos de derecha, lo que han hecho justamente al intervenir los buscadores de Google y generar este tipo de presiones y de convenios, lo que hacen es configurar la realidad o reescribirla como si no la supiéramos. ¿Ya? Por ejemplo esto. Uno si busca una búsqueda, por ejemplo, fue el holocausto, y no puede búsqueda, ¿no? Ocurrió el holocausto, pasó, ¿ya? O la siguiente, ¿puedo buscar? Por ejemplo, Hitler, no sé, Hitler es un héroe, es un buen hombre, es un caballero. Esas búsquedas generalmente lo que están representando el algoritmo de aprendizaje de Google, pero esas búsquedas lo que representan en el fondo es que si uno toma una de esas opciones, va a llevar una página cuya página está diciendo que Hitler es un héroe, que Hitler es un caballero, de hecho incluso a veces Hitler es Jesús, ¿ya? Y esa página está financiada para que eso aparezca. Y esa página es la que puede contactar a Google para que en el motor de búsqueda
le aparezca esa opción a uno. Entonces, así se va generando una fase bien dual, que es, yo creo que lo que aparece ahí es lo que más se busca, pero eso que más se busca en realidad también está condicionado por aquellas empresas y personas que quieren aparecer en Google para que paguen para que eso aparezca ahí. ¿Sí? Y esto es bien complejo. Es bien complejo porque en el fondo nos dice que en realidad Google está manipulado. ¿Ya? No es que esas sean las búsquedas más hechas necesariamente, sino que son las búsquedas que están intencionadas para que yo llegue a buscarlas. Y Facebook, acá digo lo mismo, ¿no? Bueno, hay varios artículos de Facebook o Fakebook, el fake como la noticia falsa, ¿ya? Que Facebook en ese sentido también se transformó en una plataforma de difusión de noticias falsas. Noticias falsas o noticias en el tenor de la posverdad, que sería esto de mostrar la emotividad frente a un hecho objetivo. Y por lo tanto, eso lo que busca es generar una reacción en la opinión pública, y ahí es donde se viene a utilizar con fines políticos. Y eso es lo peligroso o lo complejo, más que si pensamos en las condiciones educacionales y de acceso que pudieran tener la población en Chile. O sea, ¿cómo logramos nosotros frenar eso o enfrentarlo? Que eso es lo más complejo. ¿Ya? Entonces, solo para cerrar, que los algoritmos son hackeables. Eso está demostrado por hackers que han intervenido en estos algoritmos de aprendizaje de Google, ¿ya? Entonces es fácil. Cualquier grupo le puede pagar a cualquier hacker para que en la búsqueda, cuando uno coloque socialismo, aparezca al tiro come guagua o quedaron en el siglo XX. Eso es totalmente posible de hacer. No son neutrales, evidentemente que no, porque responden a intereses de grupos específicos y de hecho no sabemos cómo son. O sea, los que construyen algoritmos trabajan en Google y ellos cuando generalmente van a trabajar firman contratos de exclusividad. Ellos no van a decir cómo funcionan los algoritmos, ¿ya? Eso es parte de los contratos. Bueno, y así solo dos comentaristas connotados en las redes sociales hablan, ¿no? La verdad tiene menos valor que nuestra narrativa preferida, o cuando un hecho empieza a parecerse lo que tú crees que es verdad, se vuelve muy difícil para que cualquiera advertir la diferencia entre hechos que son ciertos y hechos que no lo son. Es interesante, sobre todo con el tema del holocausto. Si uno busca en internet, la cantidad de cosas que están diciendo que el holocausto no existió, ¿ya? Entonces, imagínense, es el tema, el problema en la posverdad, ¿no? Que incluso ante los hechos que uno podría debatir o demostrar históricamente, puede ser cualquiera que tenga acceso a la red y relativizarlo o diluirlo, ¿ya? Con argumentos emotivos. O el caso que levantó toda esta investigación y investigar la perspectiva de la posverdad fue el caso de la elección de Donald Trump. Esos son los medios de comunicación que difunden noticias sobre Donald Trump, que es evidente que uno pudiera pensar que están financiados, o sea, eso es evidente, ¿ya? Porque Donald Trump en su campaña, él utilizó la estrategia de la posverdad, o sea, decir mentiras, pero a la vez en un tenor que provocara emotividad y emoción a las personas. O sea, sentir identificación por la forma en que lo que estaba diciendo, más que el fondo, y aunque tampoco asegurara cómo iba a ser lo que estaba diciendo. O sea, lo importante era generar algo así como una seguridad y una resonancia emotiva, aunque estuviera diciendo mentiras. Básicamente es como decir lo que la gente quiere escuchar. Bueno, allí un investigador dice: Trump ha perfeccionado la mentira intolerable como herramienta de campaña, hace una declaración claramente falsa o incluso absurdamente falsa que atrae la atención de los medios. Entonces él se aprovecha hasta que llega el momento de hacer otra. Ustedes pueden seguir a Trump en Twitter, yo lo hago, y siempre está publicando cosas en este tenor. Por ejemplo, cuando hay conmemoraciones de Día de Combatientes o de batalla que ha tenido Estados Unidos, dice, bueno, hoy día estamos recordando a esos valientes soldados que dieron la vida para tener la gran nación que tenemos hoy día. Gracias a ellos vamos a seguir construyendo este gran proyecto. Aunque sea mentira, aunque sus soldados hayan sido derrotados y lo que uno que hayan hecho de violación de los derechos humanos, ese mensaje lo que busca es esto, ¿no? Generar una emotividad y que la gente sienta una identificación. Bueno, esta es una de las
eh, uno de los tantos estudios que hay que se han hecho sobre cuando hay debates electorales, cuál es el porcentaje de cosas de verdad o mentira que se han dicho, y de Trump se hicieron muchas, donde por ejemplo se mostró que el 70% de declaraciones que hizo Trump, según su análisis de PolitiFact, fueron falsas. O sea, en campaña, el 70% de lo que decía era falso, ¿ya? Pero, insisto, esto está acompañado de la emotividad. Y bueno, ahí declara en Estados Unidos mentira del año los comentarios erróneos de Trump. Y si de hecho, como ha pasado, ¿no? Algunos periodistas lo han enfrentado y Trump le dice no me interesa o simplemente lo censura. Y el tema es que esa reacción de Trump la gente la valora como una personalidad fuerte, que es una personalidad necesaria en los tiempos ambiguos que vivimos, ¿ya? Entonces es bien complejo cómo se condiciona el panorama político. Y bueno, en la era de la posverdad importa mucho más lo que el candidato hace sentir que lo que hace pensar. Las emociones que logra despertar que lo que dice o deja de decir. Es la política de las emociones donde el relato, la narración es la clave de todo. O sea, incluso uno puede pensar, el mejor candidato en este sentido no es el más preparado, sino el que sepa seguir mejor un libreto. O sea, teniendo buena gente que haga buenos discursos y que le diga cómo decirlo, se puede perfilar un buen candidato, ¿ya? Y bueno, ahora para entrar un poco más al debate en Chile, y que esto, insisto, es súper importante porque el tema de la posverdad, el tema del fin de las ideologías y el fin de la historia es una cuestión que sigue completamente vigente, que a mi modo, no sé qué les parece a ustedes, está poco discutido. La verdad que creo que deberíamos discutirlo un poco más en cómo nos afecta y cómo esto nos reconfigura, porque estos libros publicados sobre el fin de la ideología, el fin de la historia, uno podría decir que fueron los primeros ejercicios teóricos de la posverdad, ¿no? Decir que se caen los socialismos reales, se cae el muro de Berlín, se acabó el socialismo, el capitalismo ganó, entonces ya se acabaron la ideología y también la historia, porque llegamos al punto cúlmine de la evolución humana. Eso es posverdad, ¿no? Y también, bueno, el anhelo triunfalista del capitalismo. Pero ¿qué hicimos con eso? ¿Ya? O sea, ¿tuvimos una reacción a eso? ¿Pudimos realmente enfrentar esa batalla que fue totalmente discursiva, pero a la vez política e ideológica? ¿Ya? Entonces, en ese periodo se abre una lucha por el discurso, ¿no? Y que esto es bien interesante, pero bien problemático. No necesariamente el discurso termina con quién fue el último en decir algo, sino también tiene que ver con qué discurso, cómo lo analizamos y cómo lo producimos. Y qué efecto tiene eso en los ámbitos de funciones que uno quisiera tener para el partido, ¿no? ¿Qué discurso estamos dando? ¿Y que ese discurso tiene un efecto o no? ¿O genera un rechazo o no? También en este tiempo que se da una multiplicidad de luchas, epistemes y nuevas formas de dominación. Esto que está estudiado desde muchos temas también nos hace repensar en, por ejemplo, ahora, el mismo movimiento feminista, que era impensada la toma de la Casa Central de la Católica y que tuvo un efecto. Esa lucha no es parte del Partido Socialista o el mismo debate que podemos tener interno como partido. ¿Qué pasa con la postura feminista del Partido Socialista? ¿No es una postura suficiente? Si lo es, no lo es. Hay una lucha que es mayor, o en verdad hay varias luchas que tienen que confluir y reconfigurar lo que sería un socialismo en el siglo XXI. Todo parece apuntar que tendríamos que ir por ese camino, ¿ya? Y lo otro problemático, sí, es que se abre la posibilidad de perderse, olvidar la materialidad de donde surge el discurso y la materialidad que produce. Con esto me refiero a que muchos análisis del discurso, o analistas del discurso, o lingüistas, en varias corrientes intelectuales, lo que hacen es llevar al extremo esto, ¿no? Antes hablábamos, ¿cierto?, con Vladimir, de decir que todo es posible, ¿ya? Y que todo se puede decir, y en verdad no. Los discursos, lo que se dice, siempre está sujeto a una materialidad y un contexto histórico, político, económico determinado, y también ideológico. Por lo tanto, no existe una libre posibilidad de hacer o decir, siempre está limitado. Si eso es así, entonces tenemos la posibilidad nosotros de, cuando nos encontremos con fenómenos de posverdad, poder analizarlo y poder criticarlo, ¿ya? Porque si efectivamente cuando se produce un discurso,
la materialidad que tiene adentro no existe, o las posibilidades de decir son infinitas, en ese discurso no tenemos posibilidad de aprenderlo, no tenemos posibilidad de agarrarlo. Entonces, por eso es importante que lo que traigo yo hoy día es poder pensar el discurso desde una materialidad, ¿ya? Siempre está fijado desde una ideología. O sea, la no ideología no existe, la no postura política no existe. Y eso es lo que intenta la posverdad, tratar de aparentar una cierta neutralidad. Algunas de las armas de la posverdad, por ejemplo, un clickbait, bueno, generar un interés desmedido con el titular, aunque se disipe la lectura completa. Es un fenómeno que pasa mucho. Por ejemplo, si ustedes revisan hoy día en periódico online, aparece el titular y cuando uno lee la noticia, de hecho aparecen como 5 líneas y después te aparece la posibilidad de leer más el artículo. Y si uno sigue leyendo el artículo se da cuenta que el titular no tenía absolutamente casi nada que ver con el contenido de la noticia, porque el titular, la intención era capturar, que uno quisiera leerlo. Y lo que pasa es que la mayoría de la gente lo lee, pero solamente lee el título, no ahonda, y tampoco analiza qué está queriendo hacer ese título o esa noticia, ¿no? Bueno, el trending topic, que genera una conversación masiva sobre algo que ocurre en tiempo real, es un fenómeno de Twitter, ¿ya? Donde ese fenómeno es interesante porque eso está condicionado por personas. Supongamos que ahora estamos teniendo un debate en Chile sobre, bueno, el feminismo. Y alguien publica en Twitter, oye, mira, en tal momento profesor tal me dijo tal cosa. Si las personas lo empiezan a retuitear ese mensaje, lo que va a ocurrir, y si se coordina de algún modo, que ese mensaje va a estar como el mensaje más compartido y que se está leyendo más veces. Eso que puede ser espontaneísmo social, también puede ser dirigido, ¿ya? O sea, no sabemos cuántos grupos, y eso es lo que se llama también como bots, que eso apareció en la campaña de Piñera, que es cómo alguien inventa algo y eso se posiciona y se transforma en un trending topic, y como todos quieren ver lo que más se está hablando, van a ver entonces una posverdad, ¿ya? Y eso también puede ser manejado, manipulado, ¿ya? Bueno, el youtuber, que esto del YouTube, ¿cierto? Que las personas suben videos con lo que están haciendo, con sus impresiones, y que evidentemente eso también busca un impacto emocional. O sea, evidentemente la idea es que el discurso sea algo no comprometido, sino que apele a la emoción, no mucho pensar. Y memes, que bueno, hecho páginas en todo el mundo, en todos los países para trabajar, que es una forma gráfica de expresar una idea, ¿ya? Y esa idea puede estar completamente llena de ideología y de política. Y lo más impactante es que, sobre todo los memes, son hoy día la forma de transmitir ideología en los más jóvenes, ¿ya? Por ejemplo aquí, ahora vamos a empezar a conversar análisis de la realidad chilena. Por ejemplo, ese meme, el primero, el de arriba, donde está el negro Piñera con la presidenta de Chile. ¿A quién le cree más? ¿Negro Piñera prometiendo dejar el carrete o Bachelet en cadena nacional? ¿Qué está haciendo ese meme? Está poniendo que la credibilidad de alguien que va a dejar de carretear, de hecho, si se fijan, la foto de negro Piñera tiene algo blanco en la barba, casi como si fuera cocaína, ¿no? ¿Ya? Y lo equivalen a lo que está diciendo la presidenta Bachelet, de que en realidad va a estar diciendo puras mentiras. O sea, equivalen a ser presidente y dar un discurso nacional con un carrete, ¿ya? Y ahí está generando una posverdad, porque de hecho se dan cuenta, aparentemente está vacío de contenido, pero lo que está haciendo es vilipendiar al gobierno, ¿no? Por ejemplo, el otro, el de abajo, tenemos alerta de tsunami en Santiago. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Está generando un proceso de poner en ridículo, ¿cierto?, a la presidenta y el equipo de ONEMI cuando ocurrió todo el desastre del terremoto del 2010, ya diciendo que es tsunami en Santiago. O sea, el efecto que puede generar luego que las personas que miran ese meme decir, ah, sí, el gobierno no sabe nada, son ignorantes, son unos tontos, y la ONEMI no sabe nada. Y la gente se queda con esa idea. Entonces ahí hay una posverdad, ¿no? ¿Ya? Y la otra, ¿no? Ahí mostrando Obama y dice, Bachelet culiá está dejando la cagada en Chile. Y está como riéndose, ¿no? O sea, y se dan cuenta que Obama, presidente de Estados Unidos, ¿ya? Y está como riéndose, como, oye, lo que le está pasando a ustedes como grupo, que la presidenta Bachelet está dejando, ¿cierto?, la embarra en el gobierno.
Y de hecho eso fue lo que pasó y fue lo que se ocupó como gran mentira durante la campaña, la última presidencial que tuvimos. Bueno, esto tiene que ver también con Chilezuela, ¿no? Si se acuerdan, que fue un ejemplo de posverdad que se utilizó acá muy potente. Eh, me quiero referir a la segunda imagen, que es donde está Piñera, que se fue bien controvertida. No sé si se fijaron del tema de cómo se utilizó el gráfico. ¿Ya? Ahí se dan cuenta que la posverdad no necesariamente es un discurso, sino que también puede ser visual, puede ser en varias modalidades. Donde básicamente el gráfico que está mostrando, hay una barra al medio, que es la barra azul, y esa barra azul tiene un 22%, y la barra siguiente a la derecha de ustedes tiene un 27%. Bueno, ¿qué es lo mentira de esa? Que si uno en realidad hace un gráfico con un 22 y un 27, esa diferencia que está mostrada así no es real. En realidad un gráfico entre 22% y 27%, la diferencia es muy pequeña, pero ese gráfico que se mostró en la televisión durante la campaña, lo que hizo fue generar una mentira, ya demostrar que en su gobierno había bajado considerablemente la delincuencia, ¿cierto? Siendo que en verdad el gráfico está mintiendo. El gráfico está mintiendo. Y hay un efecto, si se dan cuenta, mentira, pero que quiere provocar emocionalidad. O sea, cualquier persona que ve ese gráfico y que no sabe en realidad cómo funciona ese porcentaje, dentro cuando uno hace un gráfico, dice, oye, mira, en realidad bajó casi la mitad. Y no bajó la mitad, bajó 6%. Y lo otro que se jugó, bueno, con Chilezuela, bueno, que ese concepto, incluso muchos dicen que fue clave para el triunfo de Piñera en Chile, pero también se dejó pasar este otro, que era Chilezuela versus Chile-Alemania. No sé si lo escucharon también, ¿no? De hecho, que teníamos que elegir entre ser Chilezuela o ser la Alemania de Latinoamérica, que esos eran los dos modelos que se estaban disputando. Y interesante porque sin decir nada, ambos conceptos, sin ningún candidato definirlo, lo que están haciendo es apelar a la emocionalidad. O sea, decir Chilezuela, que vamos a volver a las colas, que vamos a volver al tiempo unidad popular, que vamos a volver no sé qué, y volver al tiempo unidad popular implica que probablemente hay otro golpe de Estado. Eso es todo lo que se movilizó emocionalmente cuando se dijo Chilezuela, ¿ya? Y todo eso es lo que la gente pudo o no haberlo tomado en consideración. Y esta posverdad, ¿cómo fue desmentida? Cuando el Banco Mundial, ¿cierto? Y se supo que modificó los datos de proyección y crecimiento chileno, lo hizo, digamos, arbitrariamente. De hecho, quien lo denunció dentro del Banco Mundial es uno de los más críticos de la economía capitalista. Y él renunció porque justamente cuando vio esta manipulación de los datos, simplemente que no había ninguna fórmula ni justificación económica, sino que simplemente alguien cambió el numerito, lo encontró, digamos, intolerable y por eso lo publicó y renunció. O sea, aquí voy con esto que el gobierno de Chile en términos económicos fue bueno. De hecho, todos los datos de crecimiento y proyección que tenemos ahora son gracias a la reforma tributaria y a las gestiones que se hicieron en el gobierno anterior, pero este gobierno la está ocupando como si en 2 meses pudiera cambiarse una economía de un país. Eso es falso. Y bueno, ya para ir cerrando, bueno, hay algunos de los avances, ¿cierto?, del gobierno anterior. Educación y gratuidad, nuevos hospitales, ley de inclusión laboral, nueva línea 6, ¿ya? Pero, por ejemplo, la semana pasada salió esta noticia de que Piñera anuncia 11 medidas para modernizar la materia energética de Chile, ¿ya? Y como es la técnica que se está ocupando en este gobierno, de cualquier cosa, o sea, alguien cambió un lápiz para otro lado y invitan a todos los medios de comunicación, invitan a todos los ministros, a todos los subsecretarios, a todos los generales, comandantes a decir lo lindo y lo bueno y lo necesario que fue cambiar ese lápiz, aunque no tuviera ningún sentido ni tuviera tampoco ninguna repercusión. Pero ¿cuál es lo problemático? Que Piñera está diciendo cosas que ya están hechas y que se hicieron en el gobierno anterior. Que, por ejemplo, en la materia energética Chile fue transformado completamente, ¿ya?, a poder tener la posibilidad cierta de tener matriz de energía renovable, ¿ya? Tal es el caso, bueno, la publicación de ese libro, ¿cierto?, donde estuvo el ministro ahí, de Energía, Máximo Pacheco, donde, por ejemplo, estábamos complicados para generar electricidad para el país. Entonces una de las opciones fue comprarle a Perú. Pero cuando se estudió el tema, se conversaron con Alemania y se genera todo el trabajo de paneles solares en el desierto. Lo que pasa hoy día actualmente es que Chile le va a poder vender energía a Perú.
y originalmente nosotros le íbamos a comprar a Perú, ¿ya? Entonces, la posverdad, estas 11 medidas en verdad no tienen ningún sentido porque ya está todo hecho, ¿ya? Y si en 2 3 años más Chile puede cambiar su matriz energética completamente, va a ser gracias al gobierno de la presidenta Bachelet y no de Piñera, ¿ya? Y bueno, entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Uno de las, bueno, varias problemáticas, ¿no? Pero una tiene que ver con la baja curiosidad. O sea, hoy día las personas no buscan explorar más de lo que aparece en 5 líneas. Y eso es un problema, ¿ya? Porque tampoco quieren analizar o ver qué realmente es la noticia, cuál es el origen, cuál es la fuente, en qué contexto, quién la dijo, ¿ya? Audiencia cerrada, algoritmo ideológico, tiene que ver con esto, lo que recién les dije. O sea, si ustedes buscan algo en Google, no les van a aparecer todo, les va a aparecer ciertas cosas. Y el ethos y el pathos, que las personas no exploren el origen de por qué algo bueno o malo. O sea, si alguien sale publicado que esto es bueno para el Chile, nadie va a buscar la historia de por qué eso es bueno para Chile, en qué momento, como por ejemplo está pasando actualmente con varias de las cosas que se están impulsando al gobierno de Piñera, donde ya fueron hechas, ¿ya? Entonces, posverdad, discurso, ideología y realidad. ¿Cuál es el problema de la posverdad? Que son marcos lingüísticos que condicionan a la gente desde la perspectiva emocional. La condicionan. Y la condicionan para tomar decisiones tanto individuales como colectivas. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentar esta retórica? ¿Ya? Algunas propuestas, que de hecho la idea de este espacio es generar un debate y lo ideal es que como estamos todos en distintos espacios de la sociedad, poder ver esto en su magnitud y la intensidad. Una forma de enfrentar la posverdad es poder apelar a no olvidar lo estructural. O sea, cuando alguien dice, esto ejemplo que le ponía del lápiz, ¿no? Ya, pero concretamente, cambiar el lápiz. ¿En qué cambió la economía neoliberal? ¿En qué cambió nuestro pseudo sistema de protección social? ¿En qué cambió que vamos a seguir produciendo, tener un sistema de fondo de pensiones que va a seguir produciendo pensiones bajas? ¿En qué cambió? En nada. ¿Ya? Entonces, ahí hay un primer recurso para decir, analizar lo que se está hablando. Luego, que viene a analizar con el tema de profundidad, la letra chica, que eso pasa sobre todo, por ejemplo, ahora con la reforma a la ISAPRE, ¿no? En la campaña que se hizo sobre que Chile pudiera acoger el movimiento feminista. Piñera dijo que lo iban a acoger, incluso pidió perdón por su actuar, pero que además iba a tomar medidas serias, y una medida seria de esas fue subir el plan a los hombres y bajar en las mujeres, ¿no? ¿Qué es eso? Así como, ¿no? Lo otro, si es famosa la noticia, sospechar a quién la conviene. Esto en general para las redes sociales. Si algo está saliendo mucho y está saliendo muy repetido, bueno, ¿a quién le conviene? O sea, claramente hoy día está la posibilidad de que alguien financie para que su noticia salga la primera, ¿no? Y lo otro, en esa misma noticia, ¿cómo se construye el problema? Si está centrado en el individuo o en el colectivo, ¿ya? ¿Qué rol tiene el Estado? ¿Qué rol tiene el mercado? Son cosas que uno puede preguntarle, interrogarle a esta posverdad o a estas noticias, ¿ya? Utiliza la metáfora de la guerra, típica de la derecha, o sea, es cosa de escuchar hoy día las cadenas nacionales de Piñera o en general de derecha. Ellos siempre hablan de la batalla, la guerra, ¿ya? Es una típica metáfora ocupada en la derecha y de hecho que no está incluso en pensamiento científico. Por ejemplo, un dato de la causa, el sistema inmunológico, siempre se ha dicho que el sistema inmunológico cuando uno se enferma es como una batalla, ¿cierto? Los glóbulos blancos contra los agentes patógenos, y lo que se ha descubierto es que no, o sea, no hay forma de enfermarnos si nosotros no tenemos los virus ya integrados en nuestro material genético para que puedan ser integrados por las células. O sea, en realidad esto de la idea de la batalla y la guerra, que es una idea que uno puede arrastrar incluso en la derecha, pero que está permeando muchos espacios y muchos espacios de producción de conocimiento y por lo tanto de prácticas sociales, ¿ya? Y bueno, otro concepto que uno puede conversar, ¿no? Modernización. Cuando se dice vamos a modernizar tal institución del Estado, ¿qué es eso? Vamos a hacerla más moderna en términos de qué. ¿Vamos a qué? ¿Cuál va a ser el cambio? Crecimiento, que es una discusión bien polémica, ¿no? No, que hay que crecer. Pero ¿qué es crecimiento? ¿Quiénes crecen? ¿Quiénes no crecen? ¿Dónde se crece? ¿Ya? ¿Por qué crecemos? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué es importante crecer? Libertad, ¿cierto? Que se está también mucho en la discusión de derecha, ¿no? No, la libertad de elegir. ¿Quién es libre? ¿Qué es libertad? ¿Quiénes son los libres? ¿Quiénes producen la libertad? ¿O quiénes ejecutan esa libertad? Y así con varios conceptos, ¿no? Responsabilidad, deberes, elegir, acceso, déficit y
el último que nos están hoy día pasando gol con austeridad, que es el discurso que en Europa privatizó y destituyó casi todos los estados de bienestar, ahora igual llegó acá, ¿no? Se está hablando de la austeridad y pueden haberlo escuchado ustedes cuando el ministro Larraín habló de este déficit fiscal, que en verdad era un déficit teórico que no era real, tampoco. O sea, se utilizó la técnica por verdad y si se fijaban, todos los ministros y personal de gobierno, cada vez que intervenían en televisión, cualquiera, decía lo mismo. Bueno, tenemos recursos limitados, hay un déficit, por lo tanto no podemos hacer mucho y lo que va a implicar recorte de programas sociales. Que de hecho, creo que estoy enterado de un par, pero probablemente se van a recortar muchos programas sociales con la excusa y con la mentira de que hay un déficit fiscal. ¿Ya? Y eso es súper extraño pensando en que ahora Chile está con buenas cifras de crecimiento económico, entonces, como uno dice, ¿qué pasó? ¿No? Y eso sería. Me gustaría, gracias, que pudieran abrir preguntas. Gracias. Preguntas, debate. Yo quería hacer un comentario solamente. Lo que pasa es que, bueno, en general aprendió a ver que en realidad las palabras, bueno, son expresión de fenómenos, expresan fenómenos que aparecen en el momento en que aparecen las palabras. Entonces, por ejemplo, a mí todos estos temas, porque empecé a militar en los 80 y mi formación marxista-leninista me enseñó a entender un poco todos estos conceptos de ideología, a entender los conceptos de propaganda, conceptos en desuso. Pero muchos de los conceptos que están detrás de la posverdad ya fueron utilizados, bueno, por los nazis, por ejemplo, los temas de, por ejemplo, esta estrategia de los bots, tiene que ver con una cosa que en esta propaganda política se llamaba orquestación. Cuando uno llega y encuentra defectos en el otro, eso tiene un nombre, o cuando uno busca la simplificación. La simplificación del mensaje que uno lo ve en todos lados, y que es lo que explica un poco por qué de repente la gente como que engancha con discursos, con conceptos simples, pero que, como bien dices tú, cuando uno va al contenido no... Entonces yo he estado preocupado de este tema desde los 90, porque en los 90 surge, como en toda Latinoamérica, por este tema ya existía desde mucho antes la propiedad de los medios de comunicación en manos de la derecha. Entonces hablábamos de los micromedios de comunicación y andábamos elaborando pasquines, revistas, fanzine. Yo que tenía grupos musicales, entonces teníamos como una estrategia, pequeñas estrategias locales para poder desarticular o resistir al discurso. ¿Te acuerdas que a comienzos de los 90 se instala la idea del discurso único? Porque había caído la Unión Soviética, había caído el muro de Berlín, y se instalaba esta idea de Fukuyama, del fin de la historia, el triunfo del capitalismo y de la democracia. Nos juntaban ahí, generaban una nueva posverdad. Como que capitalismo y democracia fueran lo mismo. Entonces generan, yo ahí donde veo la debilidad de la izquierda, es que yo creo que hubo un intento en esa época que obviamente tuvo sus dificultades, la famosa tercera vía. Yo entiendo la tercera vía como un intento de la socialdemocracia internacional por enfrentarse a esta idea que está muy instalada de que la izquierda no es capaz de gobernar eficientemente la economía y la sociedad en general. Hay una cosa instalada de que la socialdemocracia es buena para empujar el cambio, pero cuando se logra es incapaz de gestionar. Yo me acuerdo en la época que estaba, ¿cómo se llama el presidente Lago? Martínez Buch o Arancibia, uno de los dos llevaba, como a Lago le tocó vivir el coletazo de lo que fue el efecto tequila, la crisis de los tigres asiáticos, y Martínez Buch le dice: señor presidente, renuncie. ¿Por qué? Porque los socialistas no gobiernan más de 3 años. Entonces yo siento que hay muchas cosas que se pueden construir o constituir en posverdad, porque también en cierto modo el que construye el mensaje
lo hace anclado en una cosa que se llama sentido común. ¿Ah? Sentido común. La otra vez también yo, por ejemplo, veía a este dirigente de la ultraizquierda, ¿cuántos somos? Cas, que decía en la tele, nosotros, cuando yo sea presidente, nosotros les vamos a devolver a la gente su derecho a elegir dónde pueden estudiar sus hijos. Cállate, y ¿cuál era mi tema respecto de esa afirmación? Es que desde la izquierda, nadie decía que nosotros de izquierda precisamente lo que buscamos es que hayan condiciones para que la gente pueda decidir, optar. ¿Ah? Optar. O sea, generar un sistema, ya existe un sistema privado fuerte, pero también la debilidad de la oferta pública. Pero nadie dijo eso, sino que más bien se remitieron a decir de que no, que de nuevo la derecha, el facho, porque también eso nos hace mal nosotros cuando entramos a descalificar al adversario. Sí. Cometemos un error porque como que amplificamos y lo victimizamos y no entendemos ese proceso. Entonces yo creo que a mí me interesa este tema particularmente porque, como digo, yo he hecho la reflexión, creo que tiene que ver con una lógica comunicacional del capitalismo, de cómo nos empapa de sus sentidos comunes y nosotros mismos caemos de repente en Facebook, en Twitter, posteamos cosas que no tienen que ver con nuestro acervo cultural de izquierdas. Y lo hacemos y lo subimos y lo replicamos y lo retuitamos, ¿cachai? Y amplificamos. Entonces yo creo que ahí, porque además yo creo que hay, por ejemplo, cuando hay gente en el partido que piensa que la solución es que el partido tenga un medio de comunicación, yo creo que no va a resultar así. Yo creo que lo que sirve es esto, tomar conciencia de la realidad, de cómo funcionan hoy día los medios de comunicación y esta nueva forma de transmitir sentidos comunes, pero con este soporte nuevo, entre comillas, que es la tecnología, las redes. Yo creo que ahí nos falta como conciencia, como no le echar la culpa a la dirección del partido, porque siempre todo el mundo le echa la culpa, sino que colectivamente no hemos hecho porque antes era fácil, ¿no? Antes uno decía, bueno, para entender la lógica del capitalismo estudiamos marxismo y no aprendíamos alguna consigna, el catecismo del marxismo, y logramos tener cierta comprensión. Pero hoy en día la complejidad de esto va más allá porque no solamente en la economía, no solamente sino que está de alguna otra medida instalada en nuestra forma de percibir la realidad. Porque otros ya la construyeron, esa realidad. Y nosotros vemos los que nos permiten y no somos conscientes de eso. A propósito de lo que tú hablabas del Google, yo tengo claro el tema, o sea, yo siempre digo por qué cada vez que busco un autor francés no me aparecen páginas francesas, por qué me aparecen solamente en castellano. Y cuando trato de forzar, no lo logro, y es verdad. Hay un algoritmo ahí funcionando que determina lo que tú puedes percibir, eso. Gracias. Yo quería plantearte una reflexión acerca de la diferencia que existe entre la verdad, la mentira y la charlatanería. Porque de algún modo en la verdad y la mentira habitamos un mismo mundo, que es un mundo al cual podemos apelar. Esa misma racionalidad. El que miente tiene en la conciencia la verdad. Entonces la mentira siempre es un fenómeno de la conciencia. Y yo puedo apelar a una racionalidad que puede ser objetiva, que comparto con el que miente y puedo guiarlo a la verdad. Pero con la posverdad es algo distinto. Pareciera que no habitamos el mismo mundo, por lo tanto yo no puedo guiarlo bajo mi misma lógica, mi misma racionalidad a lo que yo creo que es verdad, porque él tiene su propia verdad. De hecho, cuando Piñera muestra el gráfico, de hecho, la delincuencia aumenta en Bachelet. O sea, no es mentira, pero lo que él hace es distorsiona la verdad y en ese sentido desprecia la verdad. El que miente no desprecia la verdad porque la tiene siempre presente. Y por eso yo lo puedo guiar a la verdad, pero Piñera cuando muestra el gráfico no, la desprecia completamente. Y en ese sentido yo quería tomar el ejemplo de Chilezuela. Cuando salió Chilezuela como eslogan,
hubo mucha gente de izquierda que me pareció genial, que empezó a salir con Chávez en las fotos de Facebook, es decir, ridiculizó la misma idea que representaba ese paradigma distinto que era Chilezuela. Para la derecha Chilezuela era el miedo, pero si tú ponías a Chávez, Maduro, a quien quieras, en tu foto de perfil, la verdad es que en ese momento la misma idea de Chilezuela se volvía ridícula. ¿A ti no te parece una estrategia posible el hecho de no contestar a la posverdad con mi verdad, porque son paradigmas distintos, irreconciliables? De hecho, son inconmensurables las dos verdades, porque son de paradigmas distintos. ¿A ti no te parece mejor no apelar a la verdad a la que uno cree que es racional, sino que develar lo ridículo que es la posverdad y lo que se fundamenta? Es un desprecio hacia la verdad y básicamente es una distorsión, pero no es precisamente una mentira. El arte de la mentira que decía la revista, yo creo que no es tan preciso como hablar de charlatanería. No sé ¿qué te parece de eso? En primer lugar, felicitarlo, que el marco teórico es bastante bueno y muy útil en este momento. Uno echa de menos que estos temas también los tome el Instituto de Igualdad a partir de la pomposa inauguración del Instituto de Igualdad, que circuló mucho por las redes, pero pocas invitaciones nos llegaron a los militantes, ¿ya? Y estaban todos nuestros líderes. Yo creo que este es un tema que hay que seguir conversándolo, estudiándolo, analizando. Y podríamos hablar mucho, porque es verdad, siempre ha existido esto. O sea, hoy día, ¿no es cierto?, con todos estos nuevos vocabularios, metalenguaje. Antes hablábamos de pueblo y nos metimos en la cuestión ciudadana. ¿Te fijas? Y de ahí no hemos salido, gente, ganó la gente. Y la posverdad es mentira nomás, y la estamos adornando ahora con todo estas cosas modernas, que vamos a tener que vivirla. Cuando Gutenberg inventa la imprenta también quedó la grande, acuérdense, la película El nombre de la rosa. O sea, los copistas, los monjes querían quemar a Gutenberg. Entonces vamos a tener que lidiar con las redes sociales y se va a seguir mintiendo, como también se mintió mucho tiempo atrás. Habían libros totalmente escritos, mentira. Yo quiero centrar, y por eso vine, qué pena que no haya venido más militancia, al tema del Partido Socialista. A mí lo que me preocupa es mi partido y cómo estamos enfrentando este tema como partido. Y con la gran derrota que tuvimos, que tampoco el partido lo hemos debatido. Hay pincelazos, ¿no es cierto? Y ahí también está la posverdad. Porque no hicimos los lesos. O sea, hubo un comité central en enero que por unanimidad, ¿qué es eso? ¿No es posverdad? O sea, ¿cómo todo el comité central pensaba igual sobre la derrota? Cuando por las redes, entre el comité central y el día de la derrota, surgieron miles de tesis y nos ordenamos en el comité central por un bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? Esta es una de las derrotas más espectaculares, terribles que hemos tenido. Tú mismo en tus posiciones empezáis a repetir algunas letanías del exitoso gobierno de la presidenta Bachelet, lo exitoso que hemos lo hecho, pero el pueblo decidió que no éramos tan exitosos. Y un tema que seguimos repitiendo como letanía. Si aquí la única evaluación que vale, nos guste o no nos guste, con posverdad o sin posverdad, si tenemos vocación democrática, es lo que opina el pueblo marcando una rayita. Tan simple como eso. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que como partido nos falta analizar esto. Tenemos grandes teóricos que venían hablando de esto, pero el partido no se hizo cargo. ¿Ya? Piñera también, como dijiste, los votos, tantas cuestiones que se ocuparon. Han salido estudios, etcétera. ¿Ya? Y que esto lo ocupa la derecha nomás, y la izquierda, ¿por qué no puede ocupar esto? No digo en el sentido perverso, pero para dar claridad. Porque lo que echó de menos la ciudadanía, y uno lo habla transversalmente, y aquí mismo nos agarramos de las mechas,
con esta sala de bote en bote, por ejemplo, con el financiamiento del partido. ¿Ya? Como nos trataron el Garretón y compañía, fue un insulto para todos nosotros. Y hubo compañeros que aquí mismo se pararon defendiendo eso. Oiga, gracias a eso el partido ahora tiene más plata. ¿Y de qué nos sirvió tener más plata? Invertir las plata del Partido Socialista en Soquimich, en Bono, en Miles, en Aguandín. ¿Te fijas? O sea, también el partido, sin quererlo o queriendo, estamos viviendo esta etapa tan líquida, tan de que no decimos todo. Y con esto, para no alargarme, miren lo de San Ramón, el espectáculo que estamos dando como partido. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la posverdad? ¿Te fijas? El cargo todavía no se llena de vicepresidente. ¿Quién puede aceptar que San Ramón sea la comuna que tiene más militantes del país? ¿Y qué hacemos como partido? Yo lo he hablado con muchos de nuestros líderes. Me hablaban del debido proceso nuestros amigos del Tribunal Supremo. ¿Qué Tribunal Supremo? O sea, ¿qué debido proceso? ¿Ah? Y el informe especial nos ha hecho, pero mierda, 2 veces. Y no he escuchado a ningún dirigente, no, vamos a hacer una recalificación. Algo habrá, no soy experto en el estatuto del partido, para que podamos revisar esa situación, que quien amigos o enemigos nuestros nos sacan en la cara y no tenemos respuesta. En resumen, yo espero que estos temas los tome la dirección, el Instituto de Igualdad, porque hay que seguir profundizando, pero empecemos por nosotros. No me va a convencer, ¿no es cierto?, con muchas de las ideas que las puedo compartir, unas son discutibles, a la ciudadanía, y estamos a puerta, porque el tiempo pasa volando. ¿Ya? Vienen nuevas elecciones el próximo año, y los ciclos electorales en Chile son muy cortos, ¿se fijan? Entonces, ¿por qué 3,5 millones de jóvenes no votaron? Y son los mismos 3,5 millones, no te digo los 3 millones, pero no sé el dato, 70% son los que marchan, que se toman la pero no fueron a votar. Son las mujeres que ahora lideran todo el fenómeno del feminismo, pero no fueron a votar. ¿Qué estudio tenemos? ¿Por qué no hacemos los lesos? ¿Ya? ¿Por qué ahora ridiculizamos, ¿no es cierto? Ponemos la elección de Piñera, que ya lo dije en algunas redes yo, y lo comparamos con Venezuela. No le hacemos un daño a nuestra democracia. Los comunistas y socialistas lo repitieron. La JCC sacó un eslogan con eso. ¿Es pues verdad eso? ¿Cómo vamos a comparar el proceso democrático de Venezuela con el chileno? Aquí los 3 poderes del Estado funcionan. Nos gustan, no nos gustan. Funcionan los poderes del Estado. Allá no están funcionando. ¿Ya? Maduro coaptó todos los poderes del Estado. Entonces, pero hay gente que defiende eso, y hay socialistas también. El Partido Comunista, miren la posverdad que vive el Partido Comunista. Esto de los socialismos reales, nunca lo hemos discutido, como bien tú lo planteaste. O la gran pregunta, ¿qué es ser socialista hoy día? ¿Cuál es ese ideario? ¿Cuál es ese país socialista? ¿Te fijas? ¿Cuál es nuestro referente? O cuando tocamos China, todos nos hacemos los lesos, porque ahí está el negocio. ¿Ah? Personajes, pero clave de este partido, los llamados conversos por una escritora chilena, que son todavía militantes, y tampoco lo discutimos acá, pero que se fueron ya. Son totalmente neoliberales, pero son militantes de este glorioso partido. Bueno, yo quería hacer un comentario en función de lo que se ha hablado acá. Entiendo que se pretende también que esto sea un debate entre todos los compañeros. Creo que como izquierda no hemos sabido enfrentar comunicacionalmente esta etapa, a pesar de que sí comparto mucho el análisis que hacía el compañero en un principio de que la posverdad, que algo que se le puso este nombre en esta época, es algo que ha existido hace mucho tiempo, que en el fondo es manipulación de la historia, manejo comunicacional, manejo de masa, y que eso viene existiendo probablemente desde que se hace política en el mundo, y que siempre se ha apelado a la emocionalidad de las personas, o sea, el miedo a la delincuencia, revisar titulares de años atrás, y la delincuencia está en los peores momentos que nunca en este momento. Eso es un titular que uno podría remitírselo desde probablemente la creación del Mercurio, que aparecen esos titulares.
Y eso es apelar al miedo de la ciudadanía para que avale cierto tipo de conductas de un gobierno o un grupo de personas. Creo que eso existió siempre. ¿Qué es lo que veo que es peligroso en esta época en particular? Es que la evolución por los productos de la tecnología permite que esto se mueva de forma diferente y permite que se mueva en términos individuales como nunca se ha hecho. Y eso sí yo encuentro que es peligroso y creo que algo que nosotros como socialistas y el mundo izquierda en general se tiene que hacer cargo es cómo en el día de hoy, así como a uno le venden un producto comercial, como uno le venden, no sé, uno pinchó qué sé yo, un computador que quería ver o comprar o un celular o cualquier cosa y te empieza a aparecer la propaganda y la publicidad. Como de esa misma manera a uno le venden una idea, como uno le venden que el racismo, como uno le venden la homofobia por las redes sociales. Y ese manejo individual, que es una manipulación mucho más fuerte de la que se ha hecho nunca en la historia, creo que es peligroso. Y es de algo que tenemos que hacernos cargo. Y como dentro de lo que se ha comentado acá, creo que comparto mucho del análisis que sigue el compañero en la primera discusión, y en ese sentido creo que como partido y que la izquierda en general se tiene que hacer cargo de un tipo de educación diferente y de formación diferente, no solamente de sus militantes, sino que de impulsar una educación diferente en la ciudadanía en general, de tener un pensamiento crítico, que es fundamental para poder combatir este tipo de propuestas, porque nosotros no podemos seguir repitiendo carugas del Publimetro. Porque repetir eslóganes, que creo que el compañero fue un expositor de repetir muchos eslóganes que se han instalado y han sido perjudiciales para nuestro partido, que podemos discutirlo con más profundidad en una reunión que se dé específicamente para eso, hacen daño y fomentan un discurso instalado, que no necesariamente es la verdad, pero no necesariamente el discurso que nosotros estamos defendiendo. Y eso yo creo que es un problema grave, que nosotros como izquierda estamos cayendo en repetir consignas que van en contra de lo que nosotros históricamente hemos planteado. Y ese es un problema, porque en el fondo lo que nosotros estamos haciendo es quitar de contenido nuestra propuesta. Y eso es algo que yo creo que tenemos que enfrentar tanto en el fondo como en la forma. Y lo que sí como línea central, que yo creo que eso tiene que ser una propuesta ya más allá del partido, insisto, que tiene que ver con la educación de manejo de redes sociales, que va por una parte en el tema del pensamiento crítico que planteaba, pero por otro lado creo que hay que abordar de alguna manera también cómo el usuario, cuáles son las cosas que emite el usuario. Porque es muy fácil juzgar y opinar en las redes sociales en el día de hoy, y eso también te genera una verdad distinta o te genera un tipo de relaciones sociales diferentes, en que te deshumaniza mucho las relaciones. Y eso también creo que es un riesgo del tema de las redes sociales que hay que tener ojo. Eso. Bueno, yo hace poco veía en internet un video que yo creo que es un ejemplo bastante instructivo respecto a la manipulación de la emocionalidad en las personas con respecto a un determinado tema. Se trataba de una conferencia en la cual estaba hablando de Navarro, el ex senador. Estaba hablando Navarro sobre los problemas de Venezuela. No fue todo el video el que vi en internet, ¿no? El que estaba en internet, sino que era un pedazo, ¿no? Y lo que decía Navarro es que hablaba sobre la libertad de expresión en Venezuela. Y decía Navarro que en Venezuela había una gran libertad de expresión, que incluso la libertad de expresión existente en Venezuela era mayor que la que existía hoy día en Chile. Y decía, por ejemplo, que los sectores populares podían tener medios de comunicación, y que de hecho tenían medios de comunicación. Hablaba de 500 radios populares que existían en Venezuela, y hablaba de una cantidad de canales de televisión populares también que habían ahí en Venezuela. Y dijo, entre otras cosas que dijo también, en apoyo a esta idea que él sostenía, que había diarios como el Universal y el Diario Nacional, y nombró otro diario más que no recuerdo qué nombre tenía, pero que el Diario Universal y el Diario Nacional son de Caracas, y son unos diarios que tienen muchos años de antigüedad, y que son
diarios comparables con el Mercurio, son diarios de derecha, con mucho prestigio, muchos años de haber salido, de haber comenzado a circular. Y decía Navarro que en esos diarios permanentemente, diariamente, eran diarios de oposición al gobierno de Maduro en este momento. Y decía que todos los días salían enormes títulos en la primera página y artículos en el interior y noticias en el interior que atacaban al régimen imperante en Venezuela. Y eso era como decía, permanente. Estaba diciendo eso Navarro cuando una señorita ahí, esto dije recién, esta charla se estaba dando en la Universidad Católica. Y salió una señorita muy desaforada y empezó a hablar, era venezolana, y empezó a decir que era falso, que en Venezuela existía libertad de expresión, y para apoyar eso, muy emocionada, por eso hago la relación de la emoción mencionada por el compañero acá y lo que ocurrió ahí. Y decía muy emocionada que en Venezuela no había libertad de expresión. Y una de las cosas con las cuales fundamentó esta afirmación era que ella tenía una amiga que era periodista y que había sido amenazada por algunas personas porque ella hacía artículos, entregaba noticias contrarias al régimen de Venezuela. Es decir, ella no contestó las cosas que estaba dando, las noticias, la información que estaba dando Navarro, sino que hacía uso de la emocionalidad. Y ese uso de la emocionalidad concitó muchos aplausos dentro de la gente. La gente aplaudió mucho a la señorita esta, y la niña esta, después que dijo su discurso, salió para afuera de la sala. Como digo, es esa conexión que existe entre la emocionalidad y la posverdad. Este me parece un ejemplo de la vinculación que hay entre la posmodernidad, la posverdad y la emocionalidad. Esa es una cosa. Y ahora, con respecto al partido, a mí me parece que el partido tiene que tomar bastante en serio este asunto de la posmodernidad, porque nosotros como partido nacimos con una misión, que es conducir a los sectores populares, sobre todo y fundamentalmente a los trabajadores, y dentro de los trabajadores principalmente a la clase obrera organizada. Y para llevar adelante esa acción que la hemos abandonado, tenemos que enfrentarnos a la posverdad. La misión nuestra es conducir, es crear conciencia de clase y eso significa conciencia en cuál es el origen de los problemas que han instalado la miseria en Chile, de las clases explotadas. ¿Cuáles son las razones y las causas de ese problema? Y eso nos enfrenta a la posverdad, pero lo que yo veo es que el partido, como ha abandonado la concientización de los trabajadores, no está asumiendo la lucha ideológica con la derecha, que es una lucha en gran parte contra esta posverdad. En el caso de Venezuela, por ejemplo, yo creo que el partido en primer lugar, una de las cosas que digamos que se manifiestan en la actividad del partido es que no tiene opinión sobre nada, o sea, no conduce, como es para lo que nació, para lo que se creó, para conducir a los sectores populares del país. Y en este caso de Venezuela yo creo que es así. La posverdad se está utilizando en contra del régimen venezolano, y el partido no sale al paso de esta situación, pudiendo hacerlo, porque digamos, enfrentando la lucha ideológica en este aspecto, en este tema, y con racionalidad, se pueden desvirtuar muchas de las cosas y de las mentiras que se dicen sobre el régimen venezolano. Yo creo que esa es
hay mucha falacia en lo que se dice y no estamos haciendo nada en contra de eso. Esa es una de las cuestiones que yo veo que falta en el partido. Cuando es cierto, por ejemplo, de Chilezuela es una manifestación de esta posverdad que está manipulando y mintiendo sobre lo que ocurre. Yo tengo una visión diferente de lo que mantenía el compañero acá respecto a la comparación que se hace entre Chile, Venezuela y Chile de la Comunidad Popular, Venezuela actual y Chile de la Comunidad Popular. Yo creo que hay vinculación y hay motivos para comparar. Venezuela en estos momentos está sufriendo, es decir, Venezuela es un régimen con un modelo que enfrenta al neoliberalismo, que busca que las clases populares suban su estándar de vida, salgan por lo menos un poco de la pobreza en que viven. Y el régimen de la Unidad Popular hizo lo mismo, intentó lo mismo. Yo creo que la Venezuela de hoy tiene, digamos, tiene una manifestación también en lo que fue la Unidad Popular. Hay conexiones entre ambos regímenes. Y eso creo yo que sobre eso hay que ahondar y hay que discutir y debatir más. ¿No? Sí. Lo que pasa es que en una era en que las señales políticas tienen que ver con el contenido del mensaje político y entendiendo la política como una actividad estratégica, tiene que ver con estrategia, tiene que ver con el otro que tengo al frente que piensa distinto que yo. Y yo tengo que conocerla, ¿cómo se llama? En una dimensión donde hay grados de libertad para actuar, tengo que saber qué hacer cuando el otro hace A, yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer B, C, D. Y en ese sentido, yo cuando hablo esto de tomar conciencia de esto, es porque yo como militante, disciplinado, cuota al día y todo eso, pienso que uno como militante debiera un poco hacer lo que se hace en el enfrentamiento entre fuerzas sociales, que tienen estrategias y fines distintos. Alinearse porque entonces yo te digo esto porque mira, yo cuando fue el escándalo de la derecha, no recuerdo cómo se llama, y teníamos con el primer año de gobierno Bachelet, teníamos derecho en el suelo. Yo creo que si no hubiera salido el caso del ¿Cabal? nosotros la evaluación respecto del proceso de Bachelet serían totalmente distintas porque esa fue como una, ¿cómo se llama? Un exorce, ¿cómo se dice? A la línea de flotación. Pero por ejemplo, yo miro ahora al partido que está en la oposición y que tiene un problema, que el partido no puede fijar agenda porque la fuerza material la tiene el gobierno es el que instala la agenda pública, por más que el partido quiera promover iniciativas legales, legislativas, no lo puede hacer porque los diputados ni los senadores tienen iniciativas de ley, entonces dependemos mucho de lo que haga la derecha. Pero, por ejemplo, con todas estas situaciones, a propósito de posverdad, cuando dicen ellos, vamos a hacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? No es altruista, esta de gastar poco. ¿Austeridad? Austeridad, sí. Mencionan las políticas de austeridad y uno como funcionario público, con ese tamaño de puta, van a empezar a despedir gente, van a empezar a bajar el sueldo, van a empezar a bajar las pensiones, van a empezar a bajar los sueldos, y uno ya se imagina porque esa es como la práctica de la derecha cuando habla de autoridad en todos lados. Yo en Chile no sé si hasta altura irán a privatizar servicios públicos,
que puedan ser privatizados, o empresas del Estado que puedan ser privatizadas. Yo creo que lo pueden hacer si lo quieren hacer. Pero a mí me gusta la estrategia del partido hoy en día porque de alguna u otra manera en esa inconsistencia entre lo que la derecha hace o dice y lo que hace, hay una brecha. O sea, es tan evidente que da para como construir una cierta capacidad de... Y el partido, el único problema que tiene es que, por ejemplo, imagínate cuando se habla de el partido toma una decisión, dice nosotros, como tenemos mayoría en el Congreso, vamos a hacer que eso valga. Porque como no tenemos la fuerza material para imponer legislación, por lo menos en el Congreso, le vamos a pedir a Piñera que todo lo que se discuta allá y no se haga en la cocina. En la cocina, ¿cacha el concepto? El mismo concepto que nos atribuyeron nosotros hace 4 años atrás, de la cocina. Nosotros hoy día le exigimos a este gobierno que como nos criticó en esa época, que no lo haga ahora, que sea consecuente con lo que... Entonces yo creo que esa estrategia está bien instalada, una estrategia comunicacional, hasta cuando apareció un dirigente del partido en la reunión de la derecha, en la comisión. El partido le pide a ese dirigente que se salga, el dirigente se sale y después aparece un alcalde. Entonces nuestras estrategias no resultan porque nosotros mismos somos parte de esa quinta columna que no nos permite ser eficientes en términos comunicacionales. Y eso tiene que ver, como digo, con grados de libertad bien chiquititos, así, cuidar mucho lo que se dice, lo que uno amplifica, no amplifica. Eso es como no hay ningún dirigente del partido que queda entre nosotros. Que me parece bien que discrepemos. Si estamos en este partido y no estamos en otro partido, es por eso, ¿ya? Pero claro, falta el debate, ¿ya? Yo respeto totalmente tu opinión, pero estoy totalmente de desacuerdo, y sobre todo cuando se compara con el gobierno de Allende. Ahí estamos años luz, ¿no es cierto?, lo que ha hecho Chávez y Maduro, ¿no es cierto?, cómo se farrearon el petróleo. Aquí el compañero Allende no se farrió el cobre, y gracias a lo que hizo el compañero Allende, miren cómo está el crecimiento hoy día en el país, y no se reconoce lo que hizo el compañero Allende. Un contrapunto breve. Y respecto a otros temas, que yo creo que hay que seguir este debate, porque indudablemente todos los días estamos viviendo estos golpes, qué sé yo, y esto implica hacer cambio también en educación, como aquí se ha dicho, ¿ya? Pero también el partido tiene que hacer un giro en sus políticas, porque insisto, ¿ya? Y también discrepo el compañero Luis, el caso Cabal, obviamente que fue una bomba atómica, pero está Soquimich, están todos los otros casos, ¿ya? Y por algo la presidenta Bachelet creó la comisión ella, o sea, y nunca... Yo les pregunto, este partido que últimamente estamos tan buenos para presentar demandas, vamos a la Contraloría, ¿por qué el Partido Socialista no presenta una demanda contra Ponce Lerú? Dígame, ¿quién ha presentado una demanda contra Ponce Lerú? Nadie, ni nadie del sector político, nadie. ¿Te fijas? Entonces, no, déjame decir, termino y todo lo contrario. Entonces, ahí está el tema, ¿cachai? Entonces, ¿estamos avanzando? Obviamente, si hemos avanzado en estos 27 o 28 años de esta transición, pero uno aspira que nuestro Partido Socialista, con el rol que hemos tenido en esta transición a la democracia, con todas las debilidades, todavía no tenemos constitución, etc., ya que podamos, miren el resultado que tuvimos, con menos votación que la anterior, y hoy día somos la primera fuerza parlamentaria con menos votación. Dos cosas raras que pasan hoy día. No, solamente para decirle que el partido hizo una presentación en el Tribunal Constitucional a propósito de una rebaja que hicieron a Ponce Lerú. Y eso fue hace poco. Entonces, no, de verdad, porque esos son parte de las posverdades que se construyen, porque no sé si por desconocimiento, pero eso fue de conocimiento público hace no más de un año diría. Bueno, yo quería decir solamente respecto al tema de Venezuela,
es la alternativa real que hay en Venezuela en este momento con respecto al régimen de Maduro, al gobierno de Maduro. Yo veo que la alternativa es que se hagan cargo del poder la oligarquía y el imperialismo. Ellos son los que van a pasar, si cae Maduro, ellos son los que van a pasar a mandar en Venezuela, como pasó en Chile. Quienes pasaron a mandar con la oligarquía y el imperialismo. Y por último decir también que los enemigos que enfrenta a Maduro son los mismos que enfrentó Allende, que los que enfrentó la Unidad Popular. Por eso que yo creo que este tema tiene que ser, digamos, más debatido en el partido para que el partido tome una línea común, para que la militancia tome una línea común en este sentido, pero el trabajo y enfrentar este problema hay que hacerlo. Ya. Vamos a dejar esta tarea. La verdad, voy a tratar de ser cortito, porque me gusta responder en todo lo que fui aludido, pero la verdad es que feliz por este ejercicio que realmente es lo que tenemos que hacer. O sea, como tanto el fenómeno de la posverdad que nos atañe o que nos involucran desde afuera, como también los que tenemos adentro. Creo que esa es una gran tarea porque incluso uno puede decir esa misma idea de qué significa ser socialista hoy puede transformarse en lo que se ha llamado significante vacío, que puede ser ese significante que, aunque no lo podamos definir con claridad, dado la diversidad del partido, que creo incluso yo debería ser mucho más diversa, creo que una de las cosas que deberíamos manejar para el siglo XXI es plantear bien cuál va a ser el tipo de postura frente a la diversidad, digo en amplio sentido, así como incorporar varias luchas. Por ahí justamente el abandono en la categoría pueblo tiene que ver porque el pueblo, como fue conceptualizado alguna vez, se destruyó y por lo tanto el pueblo hoy día está configurado de distinta manera y no es uno, es un pueblo polifacético, es un pueblo que incluso uno podría pensar, ¿no? ¿Es realmente la clase obrera? ¿O es la clase media? ¿O son los profesionales? ¿O son todos? Y con las distintas luchas y problemas que están ahí, porque si uno podría valorizar la conquista del capitalismo, el neoliberalismo, es de la colonización del deseo. No sé si alguna vez han escuchado ese concepto que tiene que ver que la gente hoy día desea comprar, desea Little Mall, el deseo está conquistado. Y cómo uno conquista el deseo, no obligándolo, no siendo hostil, sino que seduciéndolo. Y me imagino, tal vez por ahí hay una de las cosas que tenemos pendiente, que es cómo seducir de que el socialismo en el siglo XXI es una opción. Y esa opción que implica, ¿no? Y lo digo en sentido profundo de cómo somos capaces de transmitir de que si, por ejemplo, el materialismo dialéctico es vigente o no, y cómo, o es una y está vigente en un espacio y en otro espacio no. No sé si me explico. O sea, como realmente estar abierto a la diversidad de las luchas. Por eso yo les ponía lo de la lucha de las epistemes, que incluso en la misma política está abierto esto, ¿no? O sea, el liberalismo hoy día está, por ejemplo, en Chile, el caso de Kast, ¿o no? Es evidente que Kast va a formar un partido nacional, nacionalsocialismo, ¿cierto? En cualquier momento. Eso es claro, ¿no? Y eso está amparado porque él se está justamente salvaguardando de la libertad de expresión, ¿ya? Pero también hay otro aspecto que uno podría decir, ¿qué pasa con la libertad del pensamiento? Yo creo que ahí tenemos un problema. A lo mejor ahí tenemos un problema. Es importante pensar distinto, pero también, o sea, expresar distinto, pero también pensar distinto. A lo mejor ahí hay un problema que tendríamos que analizar internamente, ¿no? Porque que haya ganado Piñera ratifica el giro a la derecha de Latinoamérica, que tiene que ver con que la derecha actualizó sus nuevas formas de dominar y de control, las actualizó. Y la izquierda no. O sea, uno podría decir que no.
no la actualizó. Entonces, por ejemplo, también hablar de pueblo, pero pueblo ¿en qué sentido? También lo estamos hablando en un sentido posverdad, lo estamos hablando como o está idealizado y a lo mejor hoy día tenemos que materializarlo de otra manera. Entonces eso voy, que a lo mejor ese trabajo teórico y político no está hecho y que uno podría hacer una serie de análisis de por qué sucedió, ¿o no? Incluso preguntarle a la misma gente te pueden decir es que ustedes se alejaron del pueblo. Entonces allí incluso las mismas personas te pueden dar la respuesta. Entonces creo que sí es importante poder definir yo con el tema de la estrategia comunicativa. Creo que sí, compañero, deberíamos tener una estrategia comunicativa. No sé si medio de comunicación, ¿sí? No sé si medio de comunicación, canal, no sé. Pero sí algo que se publique en redes sociales. Porque a propósito de lo que les comentaba sobre el tema de la posverdad, de las 11 medidas para cambiar la matriz energética en Chile, yo creo que el gobierno de la Bachelet tuvo una pésima política comunicativa. Pésima. Eso por un lado. Luego, la gente que estaba acercando a lo que se estaba haciendo tampoco tuvo un compromiso para defender públicamente cuando se era cuestionado una política que sustancialmente significó un avance. Y ahí creo que fallamos. Por ejemplo, hoy día a la derecha, cualquier cosa que usted se le critica, salen todos defendiendo la postura, todos. O sea, esto de la alineación, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Como la alineación. Ahí nos falta a lo mejor reestructurar esa forma de trabajar. Respetando la diversidad, ¿cómo nos alineamos? Yo creo que tenemos que dar ese debate, porque de lo contrario, si no, digamos, nos infiltran, nos incrustan procesos de posverdad y al final terminamos discutiendo entre nosotros y la cuestión quedó en nada, ¿no? Creo que en ese sentido uno podría decir que el gobierno actual o la derecha actual en el fenómeno electoral tuvo más conciencia de clase, estaba más dispuesto a transar y negociar para no perder sus privilegios que nosotros no ganar la elección. ¿Ya? Y eso tiene que ver con que se actualizaron. Yo creo que ahí nos falta actualizarnos. El otro punto del sentido común, efectivamente el sentido común es donde está naturalizada la ideología. ¿Ya? Ahí donde es un terreno que hay que ir en disputa. O sea, si es sentido común, esto que hablaba, ¿no? Que el socialismo, o que los socialistas no pueden conducir la economía. Bueno, ¿y cómo se construye esa idea? ¿En base a qué? ¿Quiénes? ¿Quiénes lo han planteado? Y yo creo que, y también otro elemento que en ese sentido me preocupa, pero estoy feliz que podamos seguir haciendo otro tipo de actividades, que es, tal vez no hemos entendido que el neoliberalismo es a diferencia del capitalismo en todas sus versiones anteriores, es un esfuerzo por construir una filosofía política. O sea, realmente que hay un pensamiento filosófico detrás muy potente. Entonces, y este proceso no solamente fue para combatir en política, sino que combatir en los espacios públicos, el sentido común, la ciencia, o sea, en todo espacio. El neoliberalismo hoy día está en todos los lugares y la argumentación y la construcción de la justificación, a mi parecer, hace que necesariamente hoy día el Partido Socialista tenga que tener posiciones por ejemplo, Partido Socialista, ¿qué piensa al respecto de la salud pública? Para mí sería un pésimo debate decir tenemos que hacer más hospitales. Encuentro que eso no. Eso puede ser un discurso externo, un discurso incluso para opinión pública, ¿ya? Pero realmente, ¿cuál es la perspectiva que tiene el Partido Socialista de eso que llamamos salud pública? Porque al final, si no caemos en la misma discusión de la derecha, ¿no? Hay que poner más plata. ¿Y de dónde sacamos más plata? No, bueno, hay que hacer una reforma tributaria y caemos en lo mismo. Y con eso le quería responder a Vladimir sobre el tema de la verdad, la mentira y la charlatanería. Creo que estamos en un tiempo de mucha charlatanería y estamos en un tiempo también de mucha pseudociencia. Tiene que ver también con las lógicas que el capitalismo ha metido en la academia. Ayer justamente estaba leyendo unos datos sobre la cantidad de disciplinas que ha habido y, por ejemplo, a fines del año 50 existían aproximadamente 86 disciplinas académicas y a finales de los 80 existían más de 2.000. 2.000 disciplinas académicas reconocidas oficialmente con programas de posgrado, investigadores, financiamiento, etc. Ya, pero ahí se genera toda una estructura que tiene que ver con la charlatanería. Sí, comparto que efectivamente quien dice la mentira es más confiable que el que no sabe que está mintiendo. Sí encuentro complejo el tema de la verdad inconmensurable.
para el otro. Yo creo que ahí hay un efecto del neoliberalismo que tiene que ver con autores como de la línea del fin de la ideología de Fukuyama, ¿cierto? De la emancipación subjetiva. Yo creo que ahí hay una tensión. O sea, como a cuántas personas les hace bien sentirse que son liberados cuando escriben algo en un medio de comunicación, Facebook, Twitter, y se sienten bien con eso, sienten que al haberlo dicho, al haberlo publicado, están generando un tipo de revolución. Pero ¿en qué medida eso realmente tiene un efecto en la producción y la estructura social? Eso ahí me complica y ahí creo que el tema es mucho más subjetivo, como decía la compañera Amanda, de cómo se ha metido este tema en nuestra subjetividad y en nuestro pensamiento. Al punto de creer que actividades como esa van a cambiar las cosas. No, o sea, no necesariamente. Pueden ser parte, pero no necesariamente. Ahora, yo creo que la charlatanería, y ahí no sé cómo resolverlo, creo que deberíamos resolverlo claramente amplio, pero habría que denunciarla como charlatanería, como tal. Hay que enfrentarla. Pero la estrategia, justamente que mencionas tú, de cuando alguien genera una posverdad y ridiculizarla al mismo tenor, creo que es lo más eficiente. ¿Por qué? Justamente porque si hay una persona que llega a creer en Chilezuela y lo toma como algo serio, es muy difícil contrarrestarle el argumento racional porque lo va a rechazar. Por esto que digo yo, porque el argumento, o sea, su sentir fue construido a base de una cosa irracional y mentira, y por lo tanto uno podría pensar que la mejor forma de entrar ahí y desmantelar un poco es entrar en el mismo tenor. Pensando que esa persona no tiene una buena educación, se cree todo lo que está disponible en todos los medios de comunicación y no tiene estos debates que estamos teniendo nosotros ahora. Entonces, bien complejo. Pero creo sí que, por ejemplo, insisto, eso sería como el tú a tú, ¿no? El frente a frente. Pero en modo general la charlatanería debería enfrentarse en varios niveles. Uno, la posverdad o la mentira o la construcción de mentira como producción de objetividad está en varios espacios. Creo que tenemos una batalla pendiente con el crecimiento. Creo que es una conversación que hay que tener muy seria. Me parece que crecimiento para quién, incluso desde la economía, cuando uno hace la distinción de PIB y Producto Nacional Bruto, ahí se nos desarma un poco esta idea. Bueno, y para cerrar, creo que justamente una de las cosas que deberíamos avanzar es mirarnos hacia adentro, cómo nos está desmantelando la idea de la posverdad y cómo generamos un curso distintivo de pensamiento crítico. Ahí yo estoy muy de acuerdo con Amanda. Creo que si internamente los militantes nos vemos afectados por acciones de posverdad, es que no tenemos suficiente capacidad analítica ni formativa nosotros mismos para cuando nos quieran atacar o nos quieran destruir, no tomarlo como un ataque, sino que tomarlo como una verdad. Yo creo que ahí tenemos un gran problema que, bueno, lo he escuchado varias veces, un diagnóstico compartido, pero tendríamos que hacernos cargo. Tendríamos que hacernos cargo porque, insisto, ¿no? Vamos a creer que el gobierno actual está haciendo las cosas cuando en verdad estaban soportadas con el gobierno anterior. Y bueno, y más allá que una letanía de cómo hacerse cargo, ¿no? Cómo realmente lo comunicamos eficientemente y eficaz, mínimo a todos los militantes. Creo que ahí tenemos un vacío. O sea, si como militantes no sabemos todo lo que se hizo en el gobierno anterior y que hoy día se está ocupando como recurso para desprestigiar incluso el gobierno anterior, tenemos un grave problema comunicacional interno. Y evidentemente el externo va a venir por efecto, porque no tenemos cómo defendernos. O sea, cuando alguien diga, oye, este mismo meme, ¿no?, de Obama que aparecía ahí, diciendo que la Bachelet tenía la embarrada, ¿cierto?, en términos económicos. Bueno, ¿y cómo lo defendemos? ¿Cuáles son los datos? ¿Tenemos los datos para defender la discusión y decir, no, mira, es mentira? No tenemos los datos, no están publicados. Y ahí tenemos un problema. Así que bueno, no quisiera hablar más ya porque es muy tarde. Les agradecemos, Vladimir, Nata. Bueno, seguimos, ¿cierto? Nos dijeron que fue poco comunicado el evento, así que procuraremos que para otros sea un poco más comunicado, con más tiempo. Y les agradecemos, espero sigamos en nuestro espacio. Gracias.